Buenas noches compañeros y presentes en esta clase. El día de hoy vamos a exponer este video acerca del esbozo de la evolución del derecho romano. Primero que todo debemos tener claridad que en este artículo el romanista Salvatore Riccobono nos ilustra de una manera muy magistral con su método crítico sobre los grandes momentos y desarrollos del sistema jurídico romanístico. Todo esto para concluir que el Corpus Iuris de Justiniano fue el producto de la tradición del derecho romano. Aquí se habla acerca de los tres elementos jurídicos propios de la tradición romanística, los cuales son: primero, ius civile; segundo, ius honorarium; tercero, ius gentium. El gran romanista Salvatore Riccobono nos habla acerca de que el curso o desarrollo del derecho romano puede mostrarse mejor por diferentes líneas, le llama él, que para el periodo que va desde las 12 tablas a Diocleciano, estas líneas divergen rápidamente, y luego del periodo de Constantino a Justiniano, estas líneas se curvan hacia adentro y convergen en una sola línea. Entonces, esto nos da a entender que las líneas divergentes representan el periodo formativo del sistema jurídico romanístico, y las líneas convergentes representan el periodo de disminución o simplificación. Con base en el texto de Salvatore hablamos acerca de unos elementos o ramas jurídicas que primero deben considerarse, aunque se desarrollan en periodos sucesivos. Estos elementos son los siguientes. Primero, el ius civile. Este es un derecho personal de los ciudadanos romanos y que por lo tanto era estrecho, formal y estricto. Segundo, el ius gentium, que como lo hemos visto en clase es un derecho común de todos los hombres libres y que a diferencia del ius civile no era formalista y estaba dominado por un principio. Este era el principio de la equidad. Y tercero, el ius honorarium. Este es el que incorporaba varios precedentes, herramientas, recursos jurídicos adoptados por ciertos magistrados, en particular por el pretor. Todo esto para facilitar la aplicación del ius civile, proporcionando lo que faltaba e incluso también corrigiendo el derecho civil. Debemos tener en cuenta y recordar que esta rama del derecho, el ius honorarium, fue la última en evolucionar, pero tuvo un crecimiento continuo hasta el reinado del gran emperador Adriano. Debemos saber algo muy importante, y es que durante el imperio, además de los tres elementos jurídicos anteriormente citados, surge un cuarto elemento y se conoce como el ius novum. Este se compone de leyes, opiniones del Senado, también conocido como senatus consulta, constituciones o decretos del emperador, y sobre todo decisiones sobre asuntos referidos a varios magistrados que no estaban sujetos a las reglas ordinarias de ley. La tendencia general durante el imperio es que el derecho estricto ceda a la equidad, al principio de la equidad. Es muy importante saber esto. Este gran romanista Salvatore nos dice, y también para tener en cuenta, que el pretor es el árbitro del juicio. Para él, las normas jurídicas del ius civile no tienen ningún valor intrínseco. En particular, el sabio poder del pretor romano explica el buen funcionamiento regular y fluido de los tres elementos jurídicos que, cuando se consideran por separado, constituyen un sistema jurídico complicado. Por lo tanto, para tener en cuenta, el problema más grave y más grande del estudio del derecho romano es el de investigar las causas que provocaron los cambios en el trabajo del legislador Justiniano. Hoy en día se puede afirmar como un hecho que el derecho romano sufrió cambios continuos, como lo podemos ver desde la época de Constantino, pero según el gran romanista Salvatore ha sostenido y sigue sosteniendo que se modificó sin la ayuda y la cooperación de las escuelas de juristas, y que la Un ejemplo es que se resalta el cambio del uso de escritura con fines legales que gradualmente usurpó el lugar de las formas verbales solemnes del derecho romano clásico. Este conflicto entre las formas escritas y verbales se manifestó en el siglo medio después de Cristo, después de la Constitución de Antonino del año 212 después de Cristo, por la cual el emperador extendió los privilegios de la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio.
El conflicto fue amargo durante el siglo III después de Cristo. El cambio probablemente comenzó en la época de la República. Así Cicerón considera el instrumento escritura como prueba absoluta en un juicio. Además, el pretor a menudo consideraba que los requisitos orales solemnes se habían cumplido incluso cuando esto no era el caso, permitiendo una acción ficticia, actio ficticio, con la fórmula adque sibre legitimo stipulatio interposita fiuser. Lo mismo que si en legítima forma de derecho se hubiese interpuesto una estipulación, es decir, como si las formalidades requeridas por una estipulación se hubieran cumplido. Justiniano, en su elección entre la stipulatio del derecho civil y obligatio literis, que en sus últimas formas tenía su origen provincial, dio preferencia a la stipulatio, que normalmente se hacía por escrito. Esto significa que las instituciones jurídicas romanas mantenían su fuerza y atractivo incluso en el periodo bizantino a pesar de los cambios que sufrieron. Estas ordenanzas provocaron los siguientes cambios. Primero, la abolición del sistema clásico de procedimiento. Segundo, las prerrogativas del arbitrio y del pretor sobre el juicio fueron descontinuadas. Tercero, la abolición de todas las formas. Sin embargo, el siguiente utilización fue necesario para indicar de manera concisa la naturaleza de la acción. Cuarto, el uso cada vez menor de las formas solemnes del ius civili, que termina en su abolición final. Quinto, la influencia que la ética cristiana ejerció en ese periodo sobre el derecho de no deberse pasar por alto. Estos conceptos eran innegables y en la unificación gradual de los tres elementos jurídicos enumerados anteriormente, ius civile, ius gentium y ius honorarium, el derecho dejó atrás, primero, todos los institutos, principios, formas y procedentes del ius civile que fueron superados por el ius honorarium. Segundo, un gran número de institutos y reglas creados por el pretor, ya sea para operar en contra o para apoyar el ius civile. Tales fueron el ius gentium, restitutio y la mission in possessionem. Permanecieron en cambio las instituciones del ius gentium y los elementos básicos del ius honorarium, que fueron utilizados en lugar de elementos o instituciones similares por el propio ius civile. Segundo, y en desarrollo de este, se dio el derecho. Naturalmente tiene el primer lugar ciertos conceptos maravillosos e importantes de la jurisprudencia romana, a saber, elementos de la intención del testamentos, y en otros negocios los elementos de la causa y el acuerdo, en los contratos. El dogma jurídico tuvo que ser completamente reconstruido para las compilaciones de Justiniano. Esto habría requerido más tiempo y habilidad de la que poseían los compiladores, ya que las escuelas del derecho no habían preparado ningún terreno para ello. Justiniano había hecho una recopilación de las viejas reglas del derecho siguiendo las formas como aparecían en las obras clásicas de los juristas. Siguiendo entonces el desarrollo que nos plantea Justiniano a través de su compilación, siguiendo las obras de los juristas clásicos, donde destacan esas tres áreas o ramas del derecho, siendo el ius gentium, el ius civile y el ius honorarium, y dentro de ellos el corpus juris, que había sido resultado de ese trabajo de los compiladores, de los glosadores, de los comentaristas y de todos aquellos que intentaron construir una versión de un derecho que tomara esos elementos clásicos y que los incorporara a esa evolución constante del derecho. Entonces, justifica el que se manteniera la terminología y esas distinciones antiguas por dos razones, inclusive por tres. Una, porque el derecho tal como lo trataron los juristas se había hecho breve y se había hecho de manera formal, porque también había una dificultad de separarlo completamente y el simplificarlo era demasiado grande. Entonces, por ese lado se mantenía estas terminologías que abarcaban y que en últimas también tenían que ver con esa evolución y con ese derecho que estaba ocurriendo. Por otro lado, esa fusión del derecho civil y del derecho pretorio, o en general la fusión de diferentes institutos que cubrían el mismo punto y que cada uno era derivado de una rama diferente del derecho, pues habría confundido a la mente jurídica romana y más porque venían con ese pensamiento de seguir tradiciones, de que cada generación siguiera con esos postulados. Entonces habría sido una dispersión y hubiera generado algún tipo de dicotomía. Entonces lo que se hace es intentar ser lo más claro, intentar seguir con esos institutos, y porque primeramente lo que se hace es que se establece ese derecho como antes y luego sí se observan los cambios que se van dando. Entonces ese método se aplicó directamente y específicamente a las instituciones, pero también se siguió con regularidad en el digesto.
Por último, era porque debido a que el intento de realizarlo originalmente por los comisarios legislativos en la primera parte del digesto, para consolidar como esos institutos antiguos ya o permitían unificarlo, tuvo que abandonarse. Y era porque había una dificultad en la ejecución y más por el tiempo, más que todo era por esa urgencia de completar el trabajo de compilación. Por otro lado, los comisarios generalmente conocían el derecho vigente y entendieron que se había desarrollado y que las causas sobre las cuales se había desarrollado eran los responsables de esos cambios que han sufrido. Entonces, en ningún lugar y por ninguna doctrina confiaron en esas formas, y lo que hicieron fue darse cuenta que su tarea era solo codificar el derecho que estaba y que ya se había consolidado y reformarlo en la práctica judicial. Entonces, el cambio rígido que ocurrió en el derecho romano de Constantino Justiniano realmente es solo la simplificación de las reglas del derecho originario y que era más complejo, y lo que formó en ese momento la doctrina jurídica de Roma. Y dado que pues, los eventos y las condiciones eran muy peculiares para esos periodos históricos, pues ya no podía existir cuando las condiciones evolucionaran. Entonces lo que se busca es renovar o evolucionar un poco el derecho, pero teniendo en cuenta esos postulados, inclusive esas terminologías y esas instituciones que le habían dado esa forma al derecho que luego fue adoptado por Occidente y por las diferentes instituciones jurídicas.